Programa. Hablemos acerca de una de las ideas de conversaciones que tuvimos ayer con la ministra del Interior, Carolina Toá. Nos visitó acá en el estudio de Bio Bio la radio, y uno de los temas de los que hablamos fue acerca de mejorar, obviamente, la formación de carabineros, pero también los implementos que utilizan carabineros. Ayer la ministra defendía el uso de armas automáticas, aunque dijo, y fue bastante clara, no en todas las unidades. En Chile Vamos llamaron al Ejecutivo a equipar con mayor poder de fuego a los funcionarios de la policía uniformada y no focalizar el uso de armamento. Daniela Ruiz Tagle, buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hablamos constantemente con Carabineros. En el presupuesto 2023 viene una agenda de compras de distintos tipos de equipos para Carabineros. Surgen del diálogo permanente del Consejo contra el Crimen Organizado. Con esas palabras y en medio de la entrevista realizada por la radio a la ministra del Interior, Carolina Toá, esta hablaba del futuro para Carabineros. Pistolas eléctricas se le consultó a la secretaria de Estado y esta rápidamente contestó que no era algo que estuviera en agenda en estos momentos. Sin embargo, enfatizó en que Carabineros les han pedido discutir lo relativo al implemento. En algunos países, dijo Toá, el funcionamiento policial utiliza cinturones en donde se puede visibilizar su implemento como el bastón, el gas pimienta, esto con el objetivo de hacer control social, dijo ella. Y posteriormente se le preguntó por las armas automáticas. Las policías andan desarmadas, se le planteó a Toá, esto considerando los ataques a carabineros, el aumento en el crimen organizado, en los hechos delictuales y la incapacidad de carabineros para defenderse. La titular del Interior dijo que Carabineros tiene distintos cuerpos, dependen de cuál área especializada estemos hablando, sostuvo ella. Yo creo que hay policías que tienen que andar con armas automáticas, por supuesto que sí, sostuvo la jefa del gabinete, pero insistió, todos los policías en todo momento, no, detalló ella. Hay vehículos y vehículos, ¿no? Hay policías que cumplen un rol comunitario, hay fuerzas especiales, hay GOPE, yo creo que hay policías que tienen que andar con armas automáticas, por supuesto que sí. ¿Todas las policías en todo momento? No. ¿Y en qué momento? Bueno, para eso hay expertos, ¿no? Y para eso las policías tienen también sus modalidades para planificar y para graduar y organizar los recursos con los que cuentan. Bien, este tema naturalmente generó reacciones, generó un debate en el mundo político, principalmente en quienes conforman la Comisión de Seguridad, tanto de la Cámara como del Senado. Hablamos con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado socialista Raúl Leiva. Él sostuvo que es importante dotar de mayores herramientas a las policías, principalmente aquellas que se enfrentan a bandas organizadas. La policía debe tener una ventaja respecto de los delincuentes a quienes se persigue. Y por consiguiente, siempre debidamente normado y con los protocolos correspondientes, Carabineros debe tener, por ejemplo, armamento de mayor calibre o que permita una respuesta adecuada a los grupos de narcotráfico que puedan existir en nuestro país. Hace algunas semanas, Catherine Tomás, parlamentarios de Renovación Nacional, ingresaron un proyecto que busca mejorar las condiciones de defensa de las policías. Esta iniciativa plantea que el personal policial será provisto de las competencias y el equipo adecuado para resguardar su vida e integridad, pudiendo hacer uso de ametralladoras, subametralladoras, metralletas o cualquier arma automática o semiautomática para repeler ataques en contra de la vida o integridad propia o de terceros. Este es el contenido de esta iniciativa y es por ello que en Chile Vamos creen que la medida de utilizar armas automáticas no debe ser para ciertas ramas, como lo planteó la ministra del Interior, sino que para todo el personal policial. Al respecto se refirió el diputado de la UDI, Álvaro Carter. También habló el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Nuestras policías deben tener todo el equipamiento necesario para enfrentar el crimen, pero no hay que acotarlos a ciertos cuerpos, como dice usted, ministra, porque eso ya existe. Todos los carabineros deben contar con el armamento adecuado para defenderse. Hay algunos sectores que todavía creen que el uso de un arma de un policía es violar los derechos humanos de un delincuente, y eso no es así. Si la ministra Toá quiere traer armas automáticas, muy bien, pero que puedan usarse. Bien, el presidente de Comunes, Marco Velarde, sostuvo que este tipo de armamento debe estar enfocado en las ramas especializadas para combatir principalmente el narcotráfico.
es necesario que nuestras policías cuenten con un respaldo, no solo en lo discursivo, sino que también en los hechos. Por eso es necesario enfrentar a este nuevo enemigo de la sociedad chilena con mayores recursos, con mayor capacidad, con grupos especializados. Entonces, propuestas como las que señala la ministra Toá son relevantes, pero hay que cuidar que estos sean solo usados por quienes van a combatir esos hechos y no por el conjunto de las policías. Más allá de la opinión de Marcos Velarde, que es presidente de uno de los partidos del Frente Amplio, ¿qué opinan en Apruebo Dignidad? Lo cierto es que pocos quisieron referirse al tema, algunos de hecho no quisieron hablar sobre este tema, pero en su mayoría plantearon que lo correcto sería un uso más focalizado en relación al uso de armas automáticas. Catherine Tomás. Mira, varias cosas, los carabineros tenían armas Uzi, que son estas metralletas cortas de origen israelí, arma bastante antigua pero automática, y que las llevaban normalmente a las patrullas. Estas armas Uzi fueron retiradas bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, no andan en los autos. En segundo lugar, si fueron retiradas mediante una decisión administrativa, podrían ser repuestas, o sea, no se necesita una ley. Todo esto es muy raro y confuso, porque ahora dicen que se necesita una ley, porque por eso se está tramitando. Lo tercero es que se dice que unidades especializadas, pero resulta que cuando alguien se enfrenta sorpresivamente a un narco y no es una unidad especializada, ¿cómo lo hace? ¿Tiene que escapar? ¿Tiene que irse? Cuando hay un asalto y hay ahí cerca una unidad que no es especializada, ¿tendrá que irse porque no tiene capacidad de fuego? Son preguntas que uno se hace. Lo tercero, muchas veces ustedes han visto carabineros en la calle. Miren el arma que porta, muchas veces es un arma Colt, un arma que tiene 40 años, 50 años, está absolutamente superada. Revólveres con 6 tiros. Una pistola normalmente tiene 14, 15 tiros. Y además le pueden reemplazar rápidamente su cargador si es que anda con un cargador de repuesto, que muchos los tienen. ¿Para qué decir los delincuentes que andan con cargadores alargados y por lo tanto ya tienen capacidades de 30 tiros? A ver, hay algo que aquí no está claro, no está bien, todo es un poco ridículo lo que estamos hablando. Estas discusiones, estas conversaciones en otros países del mundo están absolutamente superadas, totalmente superadas. Esto está resuelto. Nosotros tenemos una confusión absoluta, no solamente en la población, en las personas comunes y corrientes, nosotros, sino que también en las autoridades. Estas y las anteriores, todas, sin claridad sobre cómo debe estar armada la policía, cuáles son los protocolos, si tienen que estar preparadas o no para enfrentar una delincuencia que está utilizando armas automáticas hace mucho rato. Esa es la verdad. Y además con un aumento explosivo de la delincuencia. Yo quiero recordar increíble. Lo que ayer le preguntábamos a la ministra Carolina Toá, cómo han aumentado los asesinatos en Chile. Hay un aumento de los asesinatos, según cifras de Carabineros, de un 55%. 55%, un aumento de los asesinatos de personas desconocidas, o sea, sin autor conocido, enorme. Ya están llegando el total de los asesinatos a cerca del 36%. Ahí no se descubre a nadie. Hay un 90% de fracaso en lograr dar con los asesinos cuando no hay autor conocido, de un 90%. Yo insisto, asesinar en Chile, mandar a matar es gratis. Y hay un aumento del 116% en el robo, violencia de vehículos hoy día con respecto al año pasado. Por lo tanto, esto está desatado y estamos discutiendo cómo se enfrenta esto en cuanto a las armas que tiene que tener la policía. Estamos absolutamente atrasados. Daniel. Exactamente, una desproporción, como les decíamos, increíble en relación al calibre que tienen las bandas organizadas en relación a el armamento que utiliza Carabineros para defenderse y también para repeler. Hay varias iniciativas ingresadas en esta materia. Hace poco estábamos buscando en los últimos proyectos ingresados al Congreso, y la última que se ingresó fue el 18 de octubre del 2022, fue ingresada por parlamentarios de la UDI y dice que busca modificar la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros en materia de uso de armas letales.
principalmente para que Carabineros contenga más armamento y más herramientas para poder utilizar. Ahora, esto claro que es motivo de debate. Lo decían algunos parlamentarios, algunas voces de apruebo dignidad del oficialismo, que tiene que ser un uso más focalizado, considerando la preparación que tiene Carabineros. Ahí hay una especie de desconfianza por parte de algunos sectores. ¿O le damos armas automáticas a todos los carabineros o lo hacemos focalizado? Claro, ahora, me imagino que el carabinero que hace labores administrativas, no, pero a los carabineros que andan en patrullas policiales, ¿sí o no? ¿Quién llega primero al lugar donde hay una balacera? Una patrulla policial, ¿no? ¿Cuál? La del cuadrante, ¿no? Hoy, en estos instantes, ¿las patrullas andan con armas automáticas o no? No. ¿Tú has escuchado, Daniela o Catherine, han escuchado ustedes un enfrentamiento donde Carabineros haya respondido a una balacera con armas automáticas? No. Ni siquiera en el mismo nivel, sea cual sea el arma utilizada. No, ha respondido el GOP, ya que hablamos de policías más preparadas. No, tampoco. Las fuerzas más preparadas de Carabineros, ¿han respondido alguna vez con armas automáticas en los últimos años? No. Entonces, ¿sabes lo que dice la ministra? No es así, pues. ¿Dónde están, pues? Están todas guardadas, están en las armerías. No hay ninguna en la calle, ninguna. Claro, y de ahí que cabe la pregunta siempre en base a lo que decía la ministra ayer en relación a que, por ejemplo, el presupuesto entregado para la institución en 2023, que está en el proyecto en revisión, ella decía que todo lo que estaba incluido ahí, dineros para recuperar vehículos, porque además estamos hablando de armas, pero estamos hablando de una precariedad en la que se desempeña la institución que va mucho más allá, que es casi estructural, o por no decirlo claramente, estructural, en Carabineros. Ella decía que todos esos ítems contemplados en el presupuesto del próximo año los habían conversado directamente y eran solicitudes directas del general director y de todos con quienes habían sostenido reuniones. El tema es saber si es que efectivamente todo lo que se solicita se encuentra finalmente en esa ley, en ese proyecto de presupuesto. Exactamente, está siendo tramitado ya el proyecto de presupuesto en subcomisiones y vamos a ver cómo va avanzando. Ayer fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ahí se le plantearon varios temas, por ejemplo, el tema de inteligencia o el tema relativo a la remuneración a Carabineros, pero me quiero detener en el tema de inteligencia porque el diputado Frank Sauerbaum reclamaba que acá se disminuye el presupuesto en relación a la inteligencia en este año. ¿Se disminuye? Eso era lo que acusaba el diputado Frank Sauerbaum. Bueno, de hecho, hay toda una polémica porque resulta que ayer el presidente Gabriel Boric, a propósito del financiamiento de Carabineros, en una intervención que tuvo con la CONAPYME, dice, ¿saben cuánto creció el presupuesto de Carabineros en los últimos años? Creció 0. ¿Cuánto? 0. Y le dio una estocada al gobierno anterior de Sebastián Piñera. Y dijo, si algo hemos entendido como gobierno es que atender la urgencia inmediata de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás y por lo tanto hay que aumentar esto. Y dijo, bueno, todos los que critican de la oposición, ¿qué se imaginan si ustedes no hicieron poco o nada con respecto a la delincuencia? Fue duro ayer el presidente con respecto a esto. Dijo que no había habido un aumento y respondió Rodrigo Delgado en algún momento y dice, parece bastante burda la crítica de este gobierno con respecto a que nuestra administración no aumentó el presupuesto de Carabineros, agregando que hay que recordar que tanto el presidente Gabriel Boric, cuando era parlamentario, como varios de sus ministros, rechazaban sistemáticamente el presupuesto para nuestras policías. Prueba de ello está en redes sociales cuando exigía la salida de un general director de Carabineros o la salida del ministro del Interior como condición para aprobar las partidas presupuestarias de nuestra policía. O sea que incluso no era 0, sino que rechazaba todo cuando era parlamentario el presidente Gabriel Boric. Entonces, todo esto es un dime y direte entre la clase política. Efectivamente, quienes hoy gobiernan se opusieron a muchísimas leyes, proyectos de ley en materia de seguridad. Eso es así, está en la historia, incluyendo Manuel Monsalve cuando era diputado. Recordemos que Manuel Monsalve era diputado por Arauco y se opuso también y por lo tanto hay toda una ambivalencia, pero
el asunto es hoy. Y resulta que hoy el asunto todavía está discutiéndose y todavía hay tantas dudas. Caterina. Bueno, efectivamente. Ahora, yo recuerdo que en la cuenta pública, cuando el presidente hace alusión directa a lo que va a hacer Carabineros, él menciona lo que tenía que ver con los vehículos de Carabineros en relación a que la gran mayoría necesitaba o reparaciones o ser cambiados 100%, porque habían sido destruidos muchos de ellos entre medio de incidentes bastante violentos en el estallido social. Recuerdo también que en ese momento, cuando él lo dice, hace el anuncio en la cuenta pública, al momento después comienzan a aparecer reacciones diciendo que todo eso había pasado en el estallido social y de vuelta a la crítica política, ¿no? Empatando ese discurso político, el que nos lleva a no poder avanzar finalmente en una política de Estado que tenga que ver con nuestras policías, en este caso en particular. Más o menos así nos hemos ido dando vuelta en los últimos años. Y de ahí que estamos donde estamos, por lo menos en esa materia. Bueno, lo cierto es que este año, en relación al presupuesto, son 164.000 millones de pesos que se dispone para el presupuesto de seguridad del 2023. Vamos a ver si es que este monto aumenta en el Congreso en base a las negociaciones, ¿no es cierto? Porque claro, es un proyecto base y ya cuando entra al Congreso Nacional se va modificando. Vamos a ver qué va a pasar con esto y vamos a ver qué va a pasar con la inteligencia. Y lo otro que es importante es avanzar en la formación, ¿no? Porque lo decíamos ayer, cuando comenzaba el gobierno del presidente Boric, o incluso antes en campaña, lo que más se hablaba era acerca de la refundación de Carabineros, y ahora lo que se está hablando es más bien de hacer modificaciones, que son obviamente cada día más urgentes, ¿no? A medida que pasan los días, se vuelven cada vez más urgentes, eso es evidente. Pero claramente hay que poner ojo en la formación, porque no sacamos nada con proveer todo lo que falta, que es innegable, pero para personas que no tengan la formación suficiente para hacer un buen uso, o si no vamos a volver a lo mismo. Claro, lo que pasa es que hay que formarlos entonces, claro. Pero la solución no es que no haya nada, como hay ahora. Obvio. O sea, ahora no hay nada. Yo me pregunto, un carabinero, ¿uno puede exigir heroísmo? No, ¿no es cierto? No, nadie está obligado a ser héroe. Sí, a hacer lo que no puede hacer, lo imposible. Exactamente. Entonces, si hay alguien nosotros escuchamos prácticamente todos los días auditores que nos llaman y escuchamos las ráfagas en la noche de los delincuentes que disparan en la noche para ejercer su poder territorial. ¿Puede ir Carabineros a ese lugar o no? No. ¿Cómo puede ir? La pregunta es súper simple, porque ayer se hablaba mucho de que hay especialistas, hay gente que está estudiando. No. La pregunta es bastante más simple y sin especialistas. No es necesario el especialista aquí. ¿Puede ir Carabineros o no? Yo creo que no. Y por eso mucha gente llama incluso diciendo, llamamos y no vienen. Sí, claro, ¿qué van a ir? Ya, gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Daniela.